De verdad, que ustedes no lo puedan creer, yo sí le tengo miedo a la inteligencia artificial. No miedo, 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 no completamente, pero a veces si podemos llevar nuestras ideas a un plano mucho más fantasioso, efectivamente podrían pasar muchas desgracias. Es lo que hay, es lo que hay. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Una de las cosas que siempre todos lo conocemos, todos sabemos lo que es, pero me interesa un poco harto diría yo. Porque, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos cuando hablamos respecto a la inteligencia artificial? Hay varios puntos de vista, pero el más importante es que se considerará a un ordenador, a un computador inteligente cuando éste sea capaz de pensar como un humano. Pero comprobar hasta qué punto una máquina piensa es difícil. Antes de conseguir que las máquinas piensen, deberíamos entender cómo pensamos nosotros, que es un gran misterio. Hay varias teorías de cómo pensamos. Yo me quedo con la que implica que nuestro cerebro procesa como la información como un computador. Ingresa, bueno, eso lo puedo explicar en otro video. Pero de la forma que sea, entre todas las pruebas y ese tipo de cosas, entre todas las pruebas o intentos de generar algún tipo de método para comprobar que una máquina posee inteligencia, aparece el test de Turing y este es uno de los más famosos. Vamos a ver de qué se trata y cuáles han sido sus implicancias. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver, bueno, ya no me acuerdo el nombre nomás. ¿Qué es el test de Turing? Es un método de indagación en inteligencia artificial para determinar si un computador puede pensar o no puede pensar como un humano. Y esto se llama, bueno, este test tiene este nombre a raíz de su autor, Alan Turing, que es bien importante la historia de él. Parece que tengo un video acerca de eso. Porque Alan Turing fue homosexual y fue encarcelado por eso. Porque cuando lo descubren, esto no tiene nada que ver con el video, pero cuando descubren su homosexualidad, le ofrecen dos opciones. O te vas preso siendo gay, o comes, no, introduces, te inyectas hormonas para, no sé, para disminuir su urgencia sexual, y al final él toma una decisión. Bueno, Turing propuso que para decir que un computador tiene inteligencia real, debe ser capaz de imitar las respuestas que daría un humano ante ciertas condiciones. Es decir, si acá de lo que se trata es generar condiciones en las que se preguntaría y quien hace las preguntas no sea capaz de distinguir cuál es el humano y cuál es el computador. En el test de Turing original se requería de 3 terminales separados entre sí. Una terminal sería operada por un computador, mientras las otras dos las dirigirían o las usarían los humanos. Durante la prueba, uno de los humanos tiene la tarea de hacer preguntas, mientras que el otro humano y el computador deberían responderlas. Las preguntas sí tienen que ser sobre un tema en concreto, usando un formato y un contexto específico.
Después del interrogatorio, el humano que hacía las preguntas tiene que decidir quién es el humano y quién es el computador. La prueba se puede repetir la prueba se puede repetir muchas veces, tantas veces como se quiera. Si la persona que pregunta, el interrogador, se equivoca más de la mitad de las veces en decidir quién es la máquina, se considera que el computador posee inteligencia artificial, dado que se ha comportado de manera tan humana que ha sembrado la duda en quien hace las preguntas. Como hemos comentado, esta prueba recibe el nombre de su inventor, Alan Turing. Este fue un matemático inglés que fue pionero en la investigación en computación durante los años 40 y 50. Durante los años 40 y 50 se estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Turing estaba encargado en Inglaterra de descifrar los códigos que los alemanes mandaban a sus propios ejércitos. Y él, mediante la máquina, no de Turing, pero él construyó una especie de pseudocomputador que logró descifrar estos códigos. Pero después que pasó el tiempo, Turing, durante los años 50, Turing introdujo este test llamado máquinas, computadores e inteligencia cuando trabajaba en Manchester. Y curiosamente, si no hubiese existido esta teoría y esta idea de Alan Turing, los programas de ahora como los chatbots, los asistentes ofimáticos, incluso el CAPTCHA, serían ciencia ficción. Sí, su artículo y su estudio comenzaba de la siguiente pregunta. Voy a leer. Propongo considerar la siguiente pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Esta pregunta la acompañaba de un ejercicio hipotético. Lo mismo, en la idea original había 3 participantes humanos en 3 piezas separadas y estaban conectadas por una pantalla y un teclado. Entonces había un hombre, en otra una mujer y en otra había una persona que iba a ejercer de juez. Que en el fondo había personas, estaba el computador y lo que tenía que hacer una persona era decirle al juez que ella era la mujer, cualquiera de los 2 hombres. Esa era la idea. No sé si queda claro. Pero una vez que se hizo este ejercicio con humanos, es decir, poner a 3 personas donde hay un juez y 2 personas más, y este juez no importa, pero una de estas 2 personas, una que era mujer, tenía que convencer al juez que era hombre. Y después de este ejercicio con humanos, Turing lo propuso nuevamente, pero poniendo a un computador como participante, cuya misión era convencer a ese juez que era un ser humano. Es decir, la tarea del que preguntaba era determinar si era o no era humano el computador y la inteligencia artificial, si es que el sujeto no lograba darse cuenta. Ha servido para un montón de cosas, sobre todo para ver el tema de la inteligencia artificial, lógico. Se hizo un programa llamado ELISA que simulaba a un terapeuta. Entonces tú le escribías y tratabas de... Bueno, al final hubo uno parecido que se descargaba, que yo lo tuve, lo usé. Era bien entretenido porque tú podías conversar con ese programa, escribías y tratabas de responder como humano y uno no generaba, uno podía evitar la tentación tratar de descubrirlo. Era fácil porque era un programa simple, que no me acuerdo el nombre, he tratado de buscarlo, pero he tratado de buscarlo pero no lo he logrado. Y hay algunos que se hacen pasar por terapeuta y otros que se hacen pasar por un enfermo. No obstante, el test de Turing no es infalible. La principal crítica que tiene es la forma como ha sido aplicado. Es decir, como un interrogatorio muy limitado para que el computador, con la tecnología que hay en el momento, pudiese exhibir una inteligencia igual que la humana. Es decir, en muchas ocasiones se ha aplicado las preguntas a
a estos computadores, y estas preguntas eran de carácter cerrado, es decir, monosílabo, sí o no. Entonces estas preguntas eran muy sencillas de contestar por un programa informático. Entonces, claro, puede convencer, pero no hay ninguna demostración más. Sería como unos y ceros, una cosa así. Pero cuando se aplicaba el test de Turing con preguntas abiertas o en términos de conversación, la respuesta de estos programas informáticos era un caos. Si bien ahora los programas informáticos son mucho más inteligentes, cabe destacar que según qué preguntas abiertas hacen, si son inteligentes, no son inteligentes, si hay mayor tecnología en los computadores, entonces acá hay que ver qué tipo de preguntas abiertas hacen que contesten de manera que parece evidente para descubrir si es o no es, o para descubrir que si es evidente que se está hablando con una máquina, es decir, qué preguntas yo puedo hacer para descubrir esta máquina, para descubrir qué es una máquina. Ya la cuestión no se trata si un computador es capaz de superar el test de Turing o no, eso ya no importa. Lo que importa ahora es ver cómo convencer a alguien de que son humanos en vez de máquinas. Lo importante sería ver cómo la información y la interacción humana-máquina sería mucho más eficiente. Por ejemplo, usando una interfaz convencional. Tenemos Blade Runner, Ex Machina, donde ahí se trabaja con inteligencia artificial. Ex Machina se las recomiendo de todas formas, porque ahí hay un personaje que llega como una especie de casa y hay una mujer que se supone que es androide, pero no sabemos si es androide o no. Partimos de la idea de que es un androide. Y ahí también se habla del test de Turing y las preguntas que trata el protagonista de hacer. Pero es más que eso, pero enfocado principalmente en la inteligencia artificial. Blade Runner, que es lo de la inteligencia artificial, que a mí más me asusta cuando haya la singularidad, la autoconciencia, cuando las máquinas se den cuenta que son máquinas y que están siendo programadas y se pueden autoprogramar y destruirnos a todos. Pero eso es ciencia ficción y forma parte de otro tipo de conocimiento que muy poco tiene que ver con este video. Al final también ahora hay 6 tipos de computador y 6 tipos de test de Turing que se hacen y ahora se usa para, en el fondo siempre la competencia para ver si el jurado puede o no darse cuenta, y después viene una historia más, pero que en el fondo lo importante está acá que porque en el 18 en Google en el 2018 en Google Duplex se consiguió reservar una cita por teléfono con una peluquería mientras 7.000 personas observaban. La recepcionista, la persona de la peluquería no tenía idea si estaba hablando, es decir, la persona, la recepcionista no sabía que estaba hablando con un no humano, que no estaba manteniendo una conversación con un humano. Y esto es uno de los casos más brutales y reciente superación del test de Turing, a pesar de que no sigue efectivamente el test de Turing su forma original. Pero el test de Turing siempre será usado como herramienta para ver si una máquina es capaz de pensar como humano. ¿Recuerdan la partida entre Deep Blue y Kasparov? Esa partida de ajedrez donde ganó la máquina al campeón mundial de ajedrez. RS6000 de IBM. El mundo del ajedrez ya sabe lo que esta máquina es capaz de hacer. Ahora solo queda por ver si la misma tecnología que derrotó a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, podrá solucionar problemas comunes que históricamente han sido difíciles de resolver en términos de tiempo y dinero. El primer enfrentamiento entre Deep Blue y Garry Kasparov se llevó a cabo en el mes de febrero de 1996. En aquella ocasión, Kasparov salió airoso después de perder el juego de apertura. Bien, si llegas hasta acá ya sabes qué hacer. Si te gusta más de estos videos, me lo haces saber y ya sabes qué hacer y porque esto es lo que hay.